Hola, bienvenidos una vez más a otra edición de Estudiemos Juntos, donde nos sentamos en la mesa para dialogar y estudiar el repaso de la lección de la Escuela Sabática de esta semana. Ya estamos llegando justo al final de este trimestre que hemos estado estudiando el mensaje de los tres ángeles. Pero queremos darte la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, ya sea en vivo o ya sea otro día. Estamos contentos de que estés aquí, esperamos y es nuestra oración que lo que acá digamos pueda de alguna manera ayudarte a estudiar más, a conectarte más con Jesús y a desear la revelación de Jesucristo, que es lo que más importante consideramos. Estoy aquí como siempre con Denar y con Joel. ¿Cómo están hoy? Bien, muy bien. ¿También? Aquí estamos, sí. Feliz de compartir contigo y con todos ustedes que nos están viendo ahí, sea de casa, con el teléfono, y estar estudiando juntos. Muy bien. Buenos días a todos. Bien. Muy bien. Es que está guardando las palabras para ahora, para el estudio. Así me van a tener que... Es que ya la semana pasada yo me dormí, hoy creo que Joel es el que se va a dormir. Se la tiraste de vuelta. Sí, porque tengo que... La venganza... Vos me despertás. Sí, dale. Yo estaba así para él. Sí. Bueno, pero nada, vamos a comenzar. Como ya dije, estamos ya llegando, este es el penúltimo. Bueno, faltan 2 estudios más después de este para terminar el trimestre de que estamos estudiando, y ya hoy vamos a comenzar con entonces el último mensaje, el tercer ángel, que tiene este mensaje último en el Apocalipsis 14. Pero como nuestra costumbre, vamos a tener oración antes de comenzar. Y Joel, te voy a pedir si puedes comenzar con oración. ¿Cómo no? Querido Señor, que estás en el cielo, ahora que vamos a estudiar tu palabra, vamos a reflexionar, te pedimos que lo que dialoguemos pueda llevarnos a un conocimiento más profundo de tu persona, y podamos así todos, tanto los que están por internet como los que estamos aquí, podamos crecer en tu gracia. Esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos rápido entonces a la Biblia, vamos a Apocalipsis 14 y vamos a leer entonces a manera de repaso los primeros 2 mensajes que van a dar introducción a el mensaje del tercer ángel. Entonces, Dena, si puedes leer Apocalipsis 14, 6 y 7, Joel, Apocalipsis 14, 8, y entonces yo leo el 9 y el 10. Okay. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Bueno, vamos a entrar en un poquito más de detalles en eso luego, pero a manera de repaso, el primer ángel es un llamado a predicar, o sea, un llamado donde se predica el evangelio eterno, que es el evangelio de Jesús, que está basado y centralizado en Jesús, en la salvación, en la fe de Jesús, y también es un llamado a recordar que Él es nuestro creador y por lo tanto merece nuestra adoración, que eso también ya lo discutimos en otros segmentos, y también de que la hora de su juicio ha llegado, y hablamos de qué es el juicio de Dios y todo lo demás, que tal vez vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero que el juicio de Dios siempre es para salvar y nunca es para destruir. Luego el segundo ángel, que fue el que recién estudiamos, el de la caída de Babilonia, que es un anuncio tal vez profético, porque tal vez Babilonia no ha caído literalmente en ese momento, pero sí se está profetizando la seguridad y la certeza de que Babilonia va a caer, y que es un momento de regocijo para los hijos de Dios, porque Babilonia, ese espíritu que mencionamos aquí, que es opresor, que es manipulador, que usa la fuerza, que representa todo lo contrario a lo que Dios representa, ese sistema va a caer, ese espíritu va a caer, y el Espíritu de Dios va a reinar en la tierra. Creo que eso es lo que tal vez discutimos y repasamos principalmente. Entonces hoy es el mensaje del tercer ángel, que comienza con una palabra muy clave, y es esta palabra de que adoración. Y voy a leerlo de nuevo. El versículo 9 dice: todo el que adora a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios. ¿De qué marca? ¿De qué estamos hablando? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a los versículos 14 hasta el 17,
¿Quién puede leer eso? Apocalipsis 13, 14 al 17. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, entonces el mensaje del tercer ángel está... es como una continuación de lo que dice Apocalipsis 13, de lo que va a ser esta bestia, que va a obligar a todos a adorar la imagen de la bestia. Y el que no tenga la marca no va a poder comprar ni vender, y va a ser, o sea, lo van a matar. ¿Muerto se dice? ¿Va a ser muerto? Va a ser muerto, ¿no? ¿Se dice? Okay. O sea, lo van a asesinar, lo van a matar. Es que, lo van a matar es lo mejor. Claro, lo van a matar. Es que quiero hablar el buen puertorriqueño de español. Gracias. ¿Me entienden? Está haciendo muy bien, Ángelo. Gracias. Perdón. Entonces, el micrófono te estoy quitando, perdón. Ya. Entonces, adoración es lo principal en este gran conflicto. Y yo quisiera hoy sacar un momentito para tal vez definir o explicar qué es adoración y cómo adoramos a Dios, porque me parece que es lo central. Antes de eso, hice una comparación aquí de lo que es adorar a Dios, al Creador, y lo que es adorar a la bestia, y las cosas que los que adoran a Cristo van a experimentar o van a pasar, o que hay una conexión, y lo que van a pasar y lo que va a experimentar la gente que adora a la bestia. Entonces tengo, por ejemplo, los que adoran al Creador van a recibir el sello de Dios. Los que adoran a la bestia van a recibir la marca de la bestia. Los que adoran al Creador van a ser protegidos, pero los que adoran a la bestia van a estar desprotegidos. Pero van a ser protegidos por la bestia. Claro, sí. El sistema da privilegios. Sí. El sistema de la bestia da privilegios a aquel que recibe la marca. Y por ejemplo, los adoradores de Dios, ellos no van a poder comprar ni vender. Sin embargo, los adoradores de la bestia sí van a poder comprar ni vender. Claro. Son dos tipos de protecciones diferentes. Exacto. Y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque mientras esta bestia está en poder, va a proteger a los de él. Pero al final, los que adoraron a la bestia van a recibir el mismo pago que la bestia, que es lo que vamos a entrar más adelante. Los que adoran al Creador son salvados de Babilonia. Los que adoran a la bestia son destruidos con Babilonia, o por Babilonia, podríamos decir también. Los que adoran al Creador experimentan reposo, o van a experimentar un reposo, pero vamos a leer más adelante que los que adoran a la bestia no tienen reposo, porque no lo ni de día ni de noche. Y la última que tengo aquí es que los que adoran al Creador muestran obediencia y lealtad a Jesús. Los que adoran a la bestia muestran obediencia y lealtad a la bestia. Esas son algunas diferencias. Sí, y que la bestia está disfrazada de Jesús. Correcto. Y por eso el engaño, y justo venía hablando con mi hija mayor esta mañana de esto, el engaño final va a ser, me parece a mí, tan fuerte, porque va a venir disfrazado de un manto de cristiandad, de religiosidad, que va a parecer bueno, pero obviamente es un engaño. El engaño final va a ser el cristianismo engañoso. O sea, no va a ser ni los ateos ni los espiritistas, digamos, ¿cómo se dice? Los espiritistas, digamos, que no creen en Cristo o algo por el estilo, sino que va a ser el cristianismo que va a ser el gran engaño. Y tal vez me estoy adelantando a lo que íbamos a repasar hoy, pero a mí me parece que ese engaño no tiene que ver con una doctrina necesariamente. ¿Y por qué digo eso? Porque tal vez las doctrinas se conocen, se saben. Si alguien hace un estudio serio de la Biblia, las doctrinas pueden descubrir lo que es fácil identificarlas. Correcto, es fácil identificarlas. Pero me parece que el engaño va más allá de eso, y yo creo que de eso es lo que vamos a hablar. Sí. Y eso está metido en el Apocalipsis. Correcto. O sea, es el mensaje del Apocalipsis que va más allá de eso. Exacto. Es que para que sea un engaño tiene que ser muy parecido a la verdad. O sea, muy parecido. Claro. O sea, si no,
como dices tú, o sea, esto está claramente que no es así. Pero como es muy parecido, es muy difícil determinar si es verdad o no. Y ese es el engaño más grande, porque es muy parecido, pero tiene rasgos, o sea, tiene cosas, pero es muy parecido, o sea, no. Y por eso para mí quizás el engaño va a ser pensar que lo podemos identificar por medio de las doctrinas. Correcto. Y por eso yo digo, las doctrinas es algo que todos conocemos, las diferentes doctrinas. Y, o sea, no es algo que no se entiende. Dicen, por ejemplo, que estoy de acuerdo con el, pero dicen, ¿cómo vamos a saber que el anticristo es el anticristo? Ah, porque no va a tocar la tierra. Sí. O sea, ese no es eso, va mucho más allá de eso. Y si nosotros no nos preparamos, si hacemos simplemente un análisis superficial de las cosas, estamos yendo realmente preparándonos para ser engañados. Correcto. No estamos diciendo, es como por ejemplo decir, hay que guardar el sábado. Sí, pero entonces hay gente que piensa que porque deja de trabajar el sábado lo guarda. Y no todo el que deja de trabajar 24 horas el sábado guarda el sábado. Correcto. Porque va más profundo la cosa. Los teólogos lo llaman, o algunas personas lo llaman la letra de la ley o el espíritu de la ley, ¿no? Correcto. Bueno, pero su adoración sin duda que es central en este gran conflicto. Y entonces vamos entonces a definir qué es adoración, qué es adorar. Según la Biblia o según la palabra. Y lo que encontré en la definición es que adorar significa honrar, respetar, reverenciar y valorar. Yo creo que esa última es muy, muy clave, es valorar. Cuando yo adoro algo es porque valoro lo que estoy adorando. Para mí es especial, es importante. Y por eso la adoración tiene esta connotación, es honrar, reverenciar, respetar y valorar. Sí, haciendo para mí lo último que dijiste, valorar es adoración. O sea, ¿qué es? Cuando vos no pones algo cuando vos pones algo en primer lugar, cualquier cosa que sea, eso es lo que estás adorando. Claro. Entonces la Biblia dice que Dios es. Entonces, por ejemplo, una vez fui a un seminario de adicciones que nos estaban dando los pastores. Y dijeron una definición, dice, toda adicción es un acto de adoración. Y es verdad eso, si vos te pones toda adicción es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque toda adicción quita a Dios del primer lugar en nuestra vida. Y vives para, o sea, todo lo que haces, todo lo que piensas es para esa adicción. Claro, entonces, cuando yo saco a Jesús del primer lugar, lo dejo de adorar. Es más, las adicciones pueden ser de cosas buenas, como recién decíamos, puede ser adicción a la doctrina en vez de a Jesús. Y alguien puede decir, ¿cómo? La doctrina, no, o sea, la doctrina es importante, pero no es Jesús. Es como decir, adicción a las buenas obras. En vez de tener una relación con Jesús, me dedico a cumplir buenas obras. Y está mal. Correcto. Y eso no quiere decir que estamos negando las buenas obras, sino que estamos diciendo que lo primero tiene que ir primero, y si lo segundo lo pongo primero, eso es un acto de adoración falsa. Y viéndolo a lo que tú también dijiste, a esas características de lo que es adoración, valorar, una de esas que dijiste que es importante, es imposible valorar algo si no lo conoces o si lo conoces mal. Yo valoro esto porque lo conozco y sé lo que vale, sé lo que es. Pero cuando no conocemos a Jesús, o cuando no conocemos a Dios a través de Jesús, lo adoramos en forma equivocada. O sea, es total. Y a veces terminamos en las cosas, o sea, el sábado, que son cosas importantes, pero si no conocemos a Dios realmente y no tenemos esa relación, no lo aprendemos a valorar y terminamos poniendo cosas más importantes al medio, o sea, que son buenas, que al final las transformamos en cosas malas. Las cosas buenas sin Jesús se transforman en maldiciones, en cosas malas, porque terminan engañándonos, terminan siendo anticristo esas cosas, a pesar de que sean cosas buenas. Entonces aquí se nos hace un llamado a adorar. En la Biblia obviamente se menciona mucho el adorar a Dios, el valorar a Dios. ¿Y por qué valoramos a Dios? Bueno, por quién es Él, no por lo que necesariamente hace, aunque también eso influye en nuestro valor de Dios, pero es más quién es Dios. Y por eso, cuando entendemos quién es Dios, y por eso Dios está tan concentrado en revelarse a nosotros. Ahora, a Dios lo conoces a través de lo que hace. Correcto. Y todo lo que hace, en el caso de Dios, todo lo que hace es coherente con lo que Él es.
Exacto. A lo que me refería especialmente con quién es Él, que va con lo que tú dices, es que muchas veces pensamos, si cuando Dios me bendice, cuando Dios hace cosas buenas por mí, ahí, y sin duda lo puedes recibir ahí, pero conocer a Dios va más allá de las cosas buenas que Dios hace con nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Sí, totalmente. O sea, y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. O sea, nuestra adoración a veces depende de las circunstancias que nosotros estamos pasando. O sea, si las cosas van bien o si hubo un milagro o algo, o sea, mi adoración va a ser más. Pero mi adoración a Dios no puede depender de las circunstancias que yo estoy pasando. Simplemente adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Exacto. Y eso muchas veces lo que nos pasa a todos nosotros como humanos. O sea, sí, porque muchas veces Dios puede hacer cosas que a mí no me gustan. Totalmente. Pero son para mi bien. Y lo vemos a través de la Biblia, exacto. O sea, totalmente. O sea, ahora, yo estoy pensando esto que ustedes están diciendo, pero nunca nos acercamos a Dios si no es por algo que Él hace. O sea, ¿quién se acercó a Dios por decir, por lo que Dios es? Si al final lo conocemos, ojo, quizás estoy equivocado, pero, y olvídense que soy acá pastor y todo eso, porque estoy simplemente reflexionando en este diálogo, y no tengo todas las respuestas, pero ¿quién se acercó a Dios simplemente por lo que Dios es? Simplemente tenemos que recibir algo de Él que nos muestra quién es Él para poder ir a Él. No, yo creo que estamos de acuerdo. O para poder recibirlo, porque Él viene a nosotros. Porque, por ejemplo, Dios es amor. Él es amor. Obviamente ese amor se manifiesta en cosas que Dios hace de amor hacia nosotros, actos de amor. Pero cuando yo siento que Dios no me ama, no sé si están viendo por dónde voy. Cuando yo siento que Dios no me ama... Ahora, ¿qué mantiene? O sea, cuando vos sentís que Dios no te ama, vos lo que tratás de hacer es de recordar algo que Dios hizo por vos en el pasado y decís, no, Dios sí me ama, me está pareciendo ahora, mis sentimientos me están engañando, pero Dios sí me ama porque yo me acuerdo lo que Él hizo por mí en el pasado. Ahora, si Dios no tenés una experiencia que hizo algo por vos en el pasado, vas a decir, no, yo sé que Dios es amor y entonces voy a, no sé. ¿No? Tenés un punto. Y estoy simplemente dialogando, tirando esto para que incluso los que están en internet... No, yo creo que, o sea, no sé, estoy de acuerdo contigo. Y como mencioné, yo creo que las dos van de mano en mano. Correcto, yo creo que es un círculo vicioso. Exacto. En el sentido, una vez que vos ya sabés lo que, o sea, recibís el amor de Dios y entonces ahora muchas veces va a aparecer, como decía Denar, las circunstancias desafían nuestros sentimientos con respecto a lo que es Dios, y entonces allí yo debo ejercer fe a pesar de no sentir que Dios me está amando. Sí, porque si no sería una experiencia de palabras solamente, no de experiencia. Es que ahí entra la fe, y eso es lo que hablamos siempre. O sea, Dios te demuestra, pero la fe, o sea, tú tienes que tener fe. Él no te hace, o sea, siempre uno tiene que dar ese paso de fe, y Dios te demuestra por lo que Él es. O sea, Él lo hace por lo que Él es, y es un resultado de, o sea, cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le dice, bueno, cuando vaya al pueblo, ¿quién voy a decir que me envió? Entonces Dios no le dice, diles que yo soy el creador, diles que yo hice esto, sino que diles que el que soy te envía, y punto. O sea, el que es. Claro. Pero después Dios hizo todas las maravillas y todas las cosas por ellos, las hizo. Pero Él se presentó como el... Claro, y por eso pienso que son las dos, porque Dios se revela como... Pero Dios le hizo un montón de cosas. Estamos filosofando, ¿no? También, claro. Pero, por ejemplo, yo no sé, esto para que sea algo práctico, muchas veces nosotros nos sentimos apabullados por la vida. Y por ejemplo, alguien puede estar ahora mirando por internet y siente que está con miles de problemas y todo eso. Y cómo el hecho de hacer un alto y dejar de mirar lo que nos está pasando y concentrarme en el carácter de Dios a través de lo que dice la palabra, y ahí quizás viene la respuesta, la palabra, ¿no? A través de lo que es Jesús. Ahí se produce una obra de Dios en nuestra vida que nos trae paz. O sea, ¿cuántas veces ustedes no han sentido paz en medio de la tormenta cuando estaban desesperados así? Y dicen, voy a hacer un alto, y te encontrás con Dios, levantás la vista al cielo, haces una oración de necesidad, ¿no? Esa oración mecánica, esa oración de necesidad, y comienza a volver la paz en tu corazón. ¿Cuántas veces estamos desesperados y escuchamos un mensaje de un predicador o de alguien
y eso trae nuevamente, se renueva la paz. Y ahí está la obra de Dios de amor en nosotros, a pesar de que nuestras circunstancias no cambian, siguen siendo las mismas. Sí, y ese es exacto, eso estaba pensando cuando dijiste eso, porque pensé en una experiencia que me pasó, donde estaba pasando por una situación muy mala y estaba hasta con pensamientos negativos, pero cuando me concentré en Jesús y en su palabra, me dio paz y dije, no me importa lo que pase, estoy tranquilo. Y eso es, viste, no sé, lo que tú decías, la confianza en Dios, en que no importa lo que pase, Él va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él me ha probado ya también lo que hace. Y en la Biblia, viste, lo que tú dijiste me gustó mucho, porque muchas veces alguien que nunca ha conocido de Dios, que no se ha criado en un hogar cristiano o religioso, es introducido a Dios a través de lo que Dios hizo en otras personas. Ni siquiera Él lo ha experimentado o está consciente de esa experiencia. Pero cuando lo lee y lo cree, entonces puede ver lo que Dios ya estaba haciendo en su vida. No sé si... Correcto. Y a veces vamos a Dios por nuestra necesidad, ¿no? O sea, y esa necesidad que hemos tratado de llenar con un montón de cosas, y nos dimos cuenta que cada vez esa necesidad se hace más grande, a veces por lo que alguien cuenta, yo antes era infeliz y ahora soy feliz, cuando me entregué a Dios, la persona lo hace simplemente porque dice, bueno, voy a probar una cosa más, vamos a ver si funciona. Y bueno, y muchas veces a través de ahí, pero bueno, perdóname, nos sacamos. No, tranquilo, estamos hablando de la está adoración, conectado, ¿no? Porque es que está todo conectado. Correcto. Está todo, o sea, al final llegamos a eso de la adoración, pero ¿por qué adoramos? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿adoramos porque queremos que nos vaya mejor, porque queremos ser felices, o adoramos porque reconocemos que Dios es superior? O sea, y ese es el engaño final, que finalmente, o sea, estamos adorando de la forma correcta, estamos adorando porque tenemos miedo, estamos adorando porque no queremos morir, porque conocemos a Dios o porque nos da miedo Dios, o sea, y yo creo que ahí va lo que estamos hablando. Es correcto, y a eso iba, porque cuando entendemos quién es Dios y reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, eso automáticamente nos va a llevar a adorarlo, a valorarlo, que es el donde queremos concentrarnos en que esta adoración. En el tiempo del fin que está describiendo Apocalipsis, va a haber dos grupos de personas. Un grupo de personas que por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hizo, reconocen quién es Dios, aceptan esta revelación de Dios a través de Jesucristo y adoran a Dios. Y está este grupo de personas que no sé si decir ignoran o no, que... yo digo, este otro grupo de personas reconocen los beneficios que les dio un sistema religioso y adoran al sistema religioso. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, la bestia de la imagen es un sistema religioso. Valoran más eso. El sistema religioso. Correcto. El que les dio seguridad, que les dice qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que tienen que comer, qué comprar y vender, les permite comprar y vender. Entonces, ellos adoran al sistema religioso. No adoran al Dios del sistema, sino que adoran al sistema religioso y lo ponen como Dios. Ese es el engaño fatal del Apocalipsis. Y es interesante, que ya lo había mencionado antes, que en este momento hay un grupo de personas que están predicando el Evangelio. O sea, están diciendo, esto es Jesús, esto es la salvación, esto es... A Él darle gloria. Claro, pero está este otro sistema opuesto que dicen que no, que dice esto. Exacto, y da beneficio. Entonces este otro grupo de personas decide valorar más tal vez el beneficio de ahora o lo que ese sistema está diciendo, que lo que este grupo de creyentes está diciendo. Y ahí al finalmente es adoración. Los dos grupos están adorando o al verdadero Dios o a un sistema, como Joel decía, falso, que se está haciendo pasar por Dios. Claro. Entonces, la pregunta ahora, y esta la dice, si ya sabemos que es adorar todo lo demás, ahora la pregunta es, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo valoramos a Dios? Y tengo dos textos que tal vez si ustedes tienen otros también los podemos traer, pero vamos a leer Romanos 12:1 ¿Puedes yo? Y Juan 4, 21 al 24. Romanos 12:1. Yo busco Romanos 12. Dale. Okay. Y Juan 4, 21 al 24. Y este versículo de Romanos en círculos cristianos es súper conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy ¿Ese, bien. no? Sí, 12:1. sí. Es que es interesante, mi versión dice algo. A ver, lee tu versión, porque la Biblia dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Hablando de lo que decimos ahorita. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
Ok, so acá nos está diciendo Pablo, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cuál es la verdadera forma de adorarlo? Bueno, tenemos que entregarnos. Es entrega. Entregarnos. Entrega total. No es entrega parcial. O sea, exacto, no hay entrega parcial en el verdadero cristianismo. Es entrega total o no estoy entregado a nada. Y eso es lo que quiere decir cuando dice en sacrificio vivo. O sea, ¿qué significa entregarnos en sacrificio vivo? O sea, ponerme yo, mi orgullo, mi yo, en segundo lugar. Es someterme, es entregarme, es humillarme, por usar otro adjetivo. Claro, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de someter nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos, lo dice la Biblia también, continuamente nos engañan y nos hacen parecer, o sea, nos engañan con respecto a la realidad. Entonces Dios se manifiesta con una realidad y muchas veces nosotros le hacemos caso a nuestros sentimientos, como vino Jesús a los dirigentes religiosos judíos, y cuando Jesús les presentó la realidad de Dios, a ellos los sentimientos les decían, no, esta realidad no me gusta, no es la que me enseñaron, no es lo que me hace sentir bien. Y entonces los dirigentes religiosos, a pesar que eran fariseos, que guardaban la ley, que eran legalistas, que todo lo demás, le hicieron caso a sus sentimientos y estuvieron dispuestos a matar a la revelación de Dios por hacerle caso a sus sentimientos. Entonces entregarnos quiere decir, yo ya no voy a hacer más lo que a mí me parece, no voy a hacer más lo que siento, sino que ahora voy a hacer lo que Cristo me revela. Y en ese sentido se cumple lo que dijimos ahorita. En eso, cuando hacemos eso, estamos valorando eso es lo que Dios dice, y eso es adoración. Muy bien, entonces vamos al otro texto, Juan 4, 21 al 24. Dice así: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Entonces dice aquí que Dios está buscando verdaderos adoradores, adoradores que lo adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y creo que una vez, no sé si en un diálogo abierto o algo lo mencionamos. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús es la verdad. O sea, es a través de Jesús. Exactamente. Es a través de Jesús, o la adoración que Dios está buscando es la que viene a través de Jesús. Porque Jesús es la verdad del Padre. Hay gente que define la verdad como una declaración religiosa. Claro. Y no una persona. Y en el Nuevo Testamento queremos aclarar, porque esto, como está tan metido en nuestra cabeza, la idea, el engaño equivocado de lo que es la verdad, automáticamente tendemos a pensar, cuando leemos estos textos, que la verdad es una serie de creencias. De creencias. La verdad es Jesús, son sus enseñanzas, es como Jesús encarnó las enseñanzas incluso del Antiguo Testamento. Él las encarnó en su vida y nos mostró cómo se encarnan las enseñanzas del Antiguo Testamento en su vida. Y fíjate qué cosa interesante, que esta es la historia de la mujer samaritana, que Jesús se encuentra junto al pozo, y Jesús mismo le dice, ustedes adoran en este monte, los judíos adoran en este monte, pero eso no importa. La creencia de dónde adorar es irrelevante, Jesús le está diciendo, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque en el macro de las cosas, o en la escala de valores, como decíamos este fin de semana, lo más importante no es lo que creo en cuanto a doctrinas o filosofías, sino Dios, Jesús. Es lo más importante. Si yo tengo a Jesús y por ahí estoy equivocado o estoy confundido en una doctrina, una teología, estoy mejor, estoy más seguro que si tengo toda la teología y la creencia de salud, pero no tengo a Jesús. Y eso me parece que es lo que Jesús le está enseñando a esta mujer y que nos está enseñando a nosotros. Y esa es la verdadera adoración. La verdadera adoración, que es la que me parece también que Apocalipsis está mostrando, es la que está centrada en Jesús y sigue a Jesús. Por eso, cuando ve los 144,000, la gran multitud, están siguiendo al Cordero, están con el Cordero todo el tiempo. Ajá, correcto. Ahora, cuando dice en espíritu y en verdad, no sé si ibas a hablar del espíritu, pero a mi criterio el espíritu siempre, cuando el Nuevo Testamento, especialmente, el Nuevo Testamento se refiere al espíritu, tiene que ver con lo interior, no tiene que ver con lo exterior. Y entonces yo eso lo conecto en Salmo 51, cuando David se arrepiente, le dice
a Dios, tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuándo dice David esto? Él lo dice después de haber vivido una vida de hipocresía, donde por afuera, no en lo íntimo, por afuera él parecía un santo y en lo íntimo tenía una rebelión con Dios. Entonces, adorar en espíritu y en verdad quiere decir que tengo que adorar desde mi interior, no solamente con mis actos, no solamente parecer un buen cristiano, sino que tengo que serlo, y eso es solamente por medio de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que viene a través de la entrega que recién decíamos, ¿no? No, tremendo. Pensando mientras hablabas ahí, ¿será que también otra forma de adorar a Dios es reflejando quién es Él? Sin duda, es que eso es un resultado. Ok, muy bien, y por ahí va. ¿Por qué? Porque esa es la evaluación. Claro. ¿Quién lo adora y quién no lo adora? Porque a mí alguien puede decir, es que está defendiendo la iglesia y es un pendenciero, es un chismoso, es un mentiroso, incluso que por defender la iglesia miente. Esa persona no adora a Dios, por más que se llene la boca de Cristo y de Dios y de verdad y que no sé más, esa persona no adora a Dios. Y por eso acá había puesto en mis notas cómo adoramos a Dios y puse amando como Jesús nos ama. Porque Dios es amor. Y si amamos como Dios ama, estamos mostrando adoración a ese Dios que decimos creer. Ahora, ¿por qué hay un sector del cristianismo mayoritario que le cae como una patada hablar del amor? ¿No te diste cuenta? Sí, que es un sector mayoritario en el cristianismo que no quieren que hablen del amor. Quieren que hablen de otras cosas, o sea, quieren que hablen de profecía, de destrucción. Pero del amor les parece evangelio light, eso. Cuando es el centro de todo. Y entonces esta es mi reflexión. O sea, vos podés hablar de profecía sin estar transformado. Vos podés dar el diezmo sin estar transformado. Vos podés dejar de trabajar 24 horas una vez a la semana y no estar transformado. Pero para amar, de la única manera que puedes amar es estando transformado. Y entonces a la gente que no está transformada no le gusta, o que no están pasando por el proceso de transformación y no quieren ser transformados, no les gusta hablar o escuchar acerca del amor, se resisten al amor. Y esas personas están valorando más, como hablamos ahorita, ellos mismos, sus sentimientos. O sea, y por eso se adoran a ellos, más que la verdad que Dios le está revelando, que en Jesús y en su amor. Muy bien, entonces ya creo que ya eso está bastante definido, cómo adoramos a Dios. O sea, en espíritu, en verdad, a través de Jesús, viviendo como Jesús amó, que es la evidencia ahí. La semana que viene vamos a estar hablando más sobre qué es el sello de Dios y la marca de la bestia, pero adelantándome a eso, esto solo es posible a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. No hay otra manera en que podamos amar como Dios ama si no tenemos el Espíritu. Y por eso el Espíritu es tan vital en este gran último conflicto. Porque sin el Espíritu Santo no hay verdadera adoración. Por eso me parece también que no sé si cuando Jesús dijo en espíritu y en verdad, por ahí también se refería al Espíritu Santo, que está dentro del interior. Sin duda, porque yo no puedo hacer nada interior. Eso lo dice Pablo después. Dice, la ley es espiritual y yo soy carnal. Entonces, si no hay una transformación espiritual en mi vida, nunca puedo estar en armonía con los parámetros de Dios. Y la transformación espiritual, para yo adorar en espíritu, tiene que ser por medio del Espíritu con mayúscula. Exacto. Es que esas cosas van de la mano. O sea, por eso que tiene que ser en espíritu y en verdad, porque ¿quién te lleva a toda verdad? El Espíritu. Y no puedes llegar a la verdad sin el Espíritu. Y si tienes la verdad, tienes que tener el Espíritu. O sea, no puedes separar esas dos cosas. Por eso que cuando en el texto que leíamos con la mujer, que al analizarlo, y podemos estar mucho tiempo analizarlo, ya lo hemos hecho ahí, pero ella va y le habla de doctrina a Jesús. Lo primero que le dice, le habla de doctrina. Sí. O sea, ustedes los judíos dicen que acá, los samaritanos acá, y Jesús le dice, sí, o sea, aunque tú estás equivocado, pero no, olvídate de eso. Te pregunto, ¿por qué la samaritana le hablaba de doctrina a Jesús? Porque era de lo que los judíos hablaban. No sé. No, ¿y qué había pasado antes? ¿A dónde la había llevado Jesús? A la samaritana en el diálogo. A su vida personal. A su pecado. Entonces el que habla de doctrina y el que le gusta hacer énfasis en doctrina, es una ley, no lo estoy diciendo yo, es para tapar su pecado. Y lo que quería la samaritana en ese momento, que todavía no se había rendido a Jesús, ella quería tapar su pecado, no quería hablar de su pecado. No quería ser expuesta. Y Jesús la lleva entonces de a poco, la lleva para que se someta a él.
y que deje de tapar su pecado, porque él la perdonaba gratis, había ido a buscarla para perdonarla, y que no era entonces necesario hablar de doctrina para andar tapando pecado. Exacto, o sea, y ahí es donde, o sea, donde Jesús le dice, o sea, tú lo que necesitas es a mí. Correcto. O sea, puedes intentar, o sea, pero al final llega el momento, o sea, que para adorar y para ser feliz, pero lo que te falta soy yo. Estoy aquí al frente, no te preocupes de lo que está acá. O sea, estoy yo. Y eso es lo que nos falta a todos nosotros muchas veces, que nos vamos, como tú dices, en eso y tenemos estas cosas ocultas y por eso vamos y mostramos doctrina y esto, y lo cual no es malo. Pero si nos falta Jesús, nos falta todo. O sea. Y yo creo que eso es lo que, o sea, yo siento que es fácil de entender, pero como decía Joel, a veces hay personas que le cuesta, porque aquí no estamos diciendo que la doctrina es innecesaria, que hay que eliminarla, que no hay que seguirla, que no hay que predicarla incluso. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que hay un orden de prioridades. Y si Jesús no está al arriba, no está al tope, no está al centro, de nada nos sirve. O sea, pero es que la Biblia está clara de ejemplo. De nada nos sirve. El pueblo de Israel es el clásico ejemplo. De nada le sirvió al pueblo de Israel conocer y tener el santuario, correcto, tener el sábado, todos estos sistemas que Dios les dio. No comían cerdo y al final mataron al Mesías. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Y ahí es donde yo digo que yo lo siento que es fácil de entender. Claro, y entonces, pero está el otro extremo también, que sabemos que puede decir, bueno, entonces por eso yo ahora entonces no guardo el sábado, no hago, y no es eso. No es eso. No. Pero es Jesús el centro. Porque Jesús te va a llevar, como decíamos recién, a través de su espíritu, te va a llevar a exhibir los frutos del espíritu. Que, ¿sabes? Sin duda te van a ayudar a vivir como Jesús vivió. Y esos son los verdaderos adoradores. Por eso que Jesús dice, o sea, el Padre busca los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque hay falsos adoradores. Porque a los otros no, los vomita, dice. O sea, claro, lo dice, a los otros los vomita. Sí. Y no es el vómito es una actitud involuntaria. No es que vos decís voy a vomitar, claro, sino que vos por de repente estás así y empezás. No puedes controlarlo. No puedes controlar porque es algo que te causa repulsión. Y si había algo que le causaba a Jesús, que lo dijo en todos los evangelios, era la hipocresía. Porque la hipocresía destruye al hipócrita. No era porque Jesús odiaba al hipócrita, sino que Jesús sabía que había muy poca esperanza para el hipócrita. Porque el hipócrita se engaña en sí mismo y no puede aceptar la revelación de Dios. ¿Cómo fue que Jesús le dijo, que creo que lo dijo en varias ocasiones, que le dijo, ustedes siguen las tradiciones y demás, pero su corazón está lejos de mí? Marcos 7. Se me olvidan las palabras literales, pero sí, Jesús se lo dijo. Sí. Ustedes dicen por fuera y todo lo demás, pero yo sé que su corazón no está conmigo. Y ya Isaías lo decía en Isaías capítulo 1. Y imagínense Isaías cómo habrá sido criticado por los que les gustaba esconder pecado con la doctrina, porque Isaías decía que Dios decía, tengo asco de los sábados de ustedes, tengo asco de los sacrificios de ustedes, no me traigan más ayuno, no me traigan más ofrendas, no quiero nada. Entonces los que les gustaba hablar de doctrina y escondían pecado deben haber dicho, Isaías, un profeta de Satanás, porque está realmente hablando en contra del sábado, está hablando en contra de los sacrificios. Además, Jeremías después también lo acusaron y lo tiraron a una cloaca a Jeremías porque decía que estaba hablando en contra del templo, porque decía que Dios iba a destruir el templo. Entonces, los que les gustaba hablar de doctrina y que querían esconder pecado decían, no, este templo ha sido construido, Dios lo mandó a construir, y decían, templo de Jehová es esto, nunca nos va a pasar nada. A Jeremías hay que tirarle una cloaca. Y esa gente realmente lo creía. Sí, y terminan y eran los que dirigían, o sea, los que hacían mucho ruido y que hacían que el pueblo se ponga en contra del que estaba predicando lo correcto. O sea, y qué engaño. Qué engaño. ¿Y será que se repetirá la historia? Totalmente. O sea, cuando los 144,000 estén justamente dando ese mismo mensaje, la reacción va a ser justamente igual. Exacto. Y por eso es que debemos cuidarnos, ¿viste? Y por eso en Apocalipsis describe, Jesús lo describe, el testigo fiel, dice que estos que se creen pueblo de Dios, se dicen judíos, o sea, se dicen pueblo de Dios y no lo son, y dice el testigo fiel, son sinagoga de Satanás. O sea, parecen cristianos por todo lo que hablan, porque defienden a la iglesia y todo lo demás, y el testigo fiel dice, son sinagoga de Satanás. Impresionante. Al final va a quedar descubierta a la luz la realidad.
Porque los que adoran a Dios en espíritu y en verdad van a mostrar el carácter de Dios, y los que adoran a la bestia van a mostrar el carácter de la bestia. O sea, no va a haber manera de disimularlo más. Va a explotar y se va a revelar quién es quién. Pero es interesante, perdón, Sí. que para terminar esta idea del engaño, de lo que es el engaño y por qué es un engaño, o sea, por qué uno es engañado, o sea, por qué el pueblo de Israel fue engañado, o sea, ellos vieron el engaño y mataron a Cristo, o sea, sabiendo todo, y nosotros también sabiendo, y llega el engaño hasta el final, o sea, y Jesús dice que muchos en ese día dirán, pero hicimos cosas a tu nombre, hicimos milagros a tu nombre, yo no los conozco, o sea, hasta el final no se van a dar cuenta, van a pensar que están haciendo la Claro, obra, sí, que estuvieron ellos, que sí. estuvieron, pero y al final Van a estar sorprendidos. se van a estar sorprendidos, pero señores, si hicimos todo esto. Bueno, y Jesús también se lo dijo a los líderes religiosos, que dijeron, en aquel día van a estar sentados gente del norte, del sur, del este y del oeste, y ustedes fuera. Sí, eso, Y se van a sorprender. Eso lo dijo Jesús y era una patada tan grande y por eso Sí. lo querían matar también, porque no podían admitir que Jesús dijera que alguien que tuviera la doctrina incorrecta pudiera estar sentado en el cielo Publicar, Con Abraham, con Abraham, con los patriarcas. con los patriarcas y ellos Y afuera, ellos afuera. Ahora, creo que lo mismo puede pasar con ustedes. Yo siento que describo muy bien a los fariseos y muchas veces ¿y por qué los describo muy bien? Porque los conozco muy bien. ¿Y por qué los conozco muy bien? Porque yo he sido un fariseo. O sea, y yo he hecho Totalmente. daño a mucha gente con mi espíritu de fariseo. Yo he perseguido gente con mi espíritu de fariseo. Yo he hablado mal de gente que tuve que ir a pedirle perdón cuando descubrí el Evangelio de Cristo. Entonces no estoy denunciando gente, pero yo sé lo que yo hacía cuando era fariseo. Y lo mismo que Pablo. Pablo puede haber dicho, yo sé lo que hacía cuando... Y bueno, Pablo por eso también podía soportar a los fariseos. Como él sabía que él era un fariseo, sabía que ahora los fariseos eran los que le hacían... Y bueno, yo también lo fui, decía Pablo, ¿no? Entonces por eso describimos acá, creo bien, lo que es un fariseo, porque conocemos... No todavía, no tan bien, pero bastante de nuestro corazón, ¿no? No, y me parece también que la batalla con el fariseísmo siempre está ahí presente. Totalmente. O sea, todo el tiempo quiere resurgir ese fariseo dentro de nosotros, y el espíritu, viste, tiene que mantenerlo en jaque. Y es por lo mismo que dijimos recién, de que es mejor apuntar lo de los demás para desviar lo que yo tengo adentro. Y por eso que, o sea, Jesús los llamaba tan hipócritas, porque apuntaban todos los demás, mira esto, pero lo que ellos tenían adentro estaba todo podrido. Ahora, lo malo de ese espíritu es que hace tanto daño a tanta gente y engaña tanto. Y por eso cuando una iglesia no tiene a Cristo en el centro, se transforma en la mejor herramienta de Satanás. Y eso es lo que va a pasar al final del tiempo. Eso es lo que describe, o sea, lo que describe de gente que adora la imagen de la bestia. Volvemos a repetir, no es que están gente atea, no es gente pagana, es gente cristiana que va a tener el control del mundo y que va a enseñar un Dios equivocado, incluso a través de la Biblia. Incluso a través de la Biblia. Porque hasta Satanás, o sea, si Satanás usó la Biblia para engañar a Jesús, alguien podría haber dicho también, si cuando Jesús, perdón, te estoy metiendo, pero cuando Satanás usa la Biblia para engañar a Jesús, alguien que dije Jesús, como Jesús se resiste, alguien podría haber dicho, ¿ves? Jesús, el Mesías, no le hace caso a la Biblia. Está en contra del Antiguo Testamento. Es un liberal, porque no se tiró. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido fiel a la Biblia y me hubiera tirado. Satanás utiliza la Biblia. Y por eso muchos engañadores en el final del tiempo van a estar con la Biblia en la mano, pero no la van a tener en el corazón, no van a tener espíritu en el corazón, porque no pasa con citar versículos, pasa por mostrar a Cristo. Exacto. No es el que cita versículos que sabe, el que sabe es el que muestra a Cristo. Hace varios sábados estaba predicando en algo bien parecido a eso, y es que la manera, en inglés era the way matters, el camino, la manera es importante. Entonces está hablando de personas que en este celo por defender a Dios o por el cristianismo pisotean a un ser humano. Lo tiran por el piso, lo humillan, pero estoy defendiendo a Dios, estoy exaltando la verdad presente, lo que sea. Con ese espíritu estás mostrando realmente a quién estás adorando.
Y acá se va a ver, porque sabemos también que va a haber una persecución contra aquellos que sigan que adoren a Dios en lugar de adorar a la bestia. Y por eso al final tenemos estos dos grupos, uno que está viviendo en palabras y en hechos el Evangelio de Jesucristo, y otro grupo que en palabras y hechos está viviendo el poder de la bestia. Ahora, hay un detalle interesante acá en Apocalipsis 14, que no lo leí a propósito para dejarlo al final. No sé cuánto tiempo nos queda. Esto, así que no sé... ok, son como algunos 10 minutos. 10 minutos por Muy ahí. bien. Entonces terminamos con esto. Vamos a leer de nuevo el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 13, el último versículo. 14, 13. ¿Quién puede leer esos versículos? Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Muy bien, no vamos obviamente a entrar en los detalles de esta parte que puede sonar muy fuerte, cuando dice que los que tengan la marca van a beber del vino sin diluir del furor de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Ya creo que mencionamos en un segmento pero sé que para mí es interesante sí. Eso. O sea, porque alguien dice: ¿cuál es el vino de la ira del furor de Dios? ¿No? Y justamente la pregunta es: ¿Dios daría vino a alguien para emborracharlo? No. Y entonces, ¿cuál es el vino que emborracha? El vino que emborracha, ¿qué hace la borrachera? Pregunto, ¿qué hace la borrachera? Te anula la mente. Te anula la mente, te anula. Hay dos cosas que hace: te afloja tu voluntad, o sea, ya no tenés fuerza de voluntad, y segundo, te hace ver la realidad de una manera diferente. Entonces dice que la gente que adora a la bestia a su imagen bebió del vino de la ira del furor de Dios, porque a ellos ahora, al beber, o sea, el mensaje del anticristo, están borrachos porque ven a Dios como airado, y entonces viven pensando de que Dios los persigue y que están airados, y bueno, me imagino que ibas a llegar ahí, y no tienen paz. No tienen paz porque ven a un Dios airado. Pero no es que Dios está airado, es el vino que produce eso. Y por eso hay gente que lee estos versículos y dicen: Dios está airado con los que adoran a la bestia. Justamente están negando lo que está diciendo esto. Tremendo. O sea, acá está diciendo que el vino es lo que hace que vean a Dios diferente. Y entonces esta mujer... Están borrachos. Esta mujer en Apocalipsis 17, que ya discutimos, que también tiene su copa de la sangre y todo lo demás con vino. Entonces sí podemos decir, bueno, creo que ya lo hemos dicho, pero que este engaño final es representar a Dios, que es lo que Satanás siempre ha hecho, es representar una imagen de Dios falsa. La estrategia con que hizo caer a Adán y Eva es la misma estrategia que al final no puede cambiar la estrategia. O sea, justamente lo que Satanás quiere hacer es hacer parecer a Dios con sus características. Y el cristianismo, dice Apocalipsis, la mayoría del cristianismo lo va a tomar a ese vino. Y va a pensar que Dios tiene las características de Satanás. Tremendo. Eso está tremendo. Porque entonces parte de ese engaño, o sea, mostrar quién es Dios, una manera falsa de Dios, es mostrar que Dios está interesado en las formas. Sí, y esa es la prioridad. Exacto, hacer énfasis en la forma. Es esto, salvación por obra. Y va a los evangelios y Jesús lo muestra claramente como una fórmula científica, que el que está interesado en las formas es alguien que esconde pecado. No es alguien que busca santidad, es alguien que trata de engañar con santidad para poder seguir en los pecados que tiene ocultos. O sea, eso es lo que hace. La Biblia no dice que las formas no son importantes, pero la Biblia dice claramente, y Pablo lo dice, que cambiando las formas vos no cambiás el corazón. Solamente se cambian las formas cuando cambia el corazón. Muy bien, entonces terminamos con esto que me parece que es muy importante, porque da una característica aquí en el versículo 12 del pueblo de Dios o los santos, y dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por falta de tiempo no vamos a entrar en detalles, pero muchas veces cuando escuchamos mandamientos, ley, inmediatamente pensamos en una lista de hacer y qué no hacer. Y si bien es cierto que
tiene algo que ver con eso. Me parece que Jesús definió claramente lo que es la ley en Mateo 22, cuando dice que la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. En otras palabras, amor. Este grupo, que ya lo dijimos ahorita, pero solo para enfatizarlo, este grupo de personas que van a estar viviendo en palabras y en hechos el Evangelio, es un grupo de personas que guarda la ley. ¿En qué sentido? En que ama. Dentro de la persecución, dentro del abuso que están recibiendo, dentro de que no pueden comprar ni vender, dentro de todo, es un grupo que obedece sus mandamientos porque está mostrando amor. Y la ley de Dios es amor. No podemos irnos ahí de que son los 10 mandamientos, pero específicamente de los 10, uno. No, la ley de Dios es amor. Bueno, Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Claro, Pablo claramente lo dice. Si viviera ahora, Pablo sería, ya fue criticado en su época y ahora sería recontra criticado. A pesar de que lo veneramos, porque está en la Biblia, porque adoramos a la Biblia, no al mensaje de la Biblia. Lastimosamente no adoramos a Cristo muchas veces, no adoramos a la Biblia, pero Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. No dice otra cosa. Y este grupo eso es lo que va a estar haciendo. Cuando leas esto, que este grupo guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, recuerda que guardar los mandamientos de Dios es amar. Amar como Jesús te ama, que el estándar es bastante alto. No es amar cuando a mí me convenga, no es amar cuando sea necesario. Sí, y cuando es amar no, al enemigo. Es punto. Ahí fue totalmente. Dijo, exacto. Jesús probó el amor. Tiene esta característica. La segunda característica dice es que tienen la fe de Jesús. Y esto ya también lo mencionamos en otro programa. Pero me parece que el mensaje de Apocalipsis son buenas noticias. Y qué mejor noticia que saber que nuestra salvación no depende de, y no sé cómo va a sonar lo que voy a decir ahora, pero, y tal vez tenga que explicarlo cuando lo diga, mi salvación descansa en la fe de Jesús, no en mi fe, no la fe que yo tenga en Jesús. Mi fe es importante mi fe en Jesús totalmente, pero como escribí aquí, es mi fe, es creer que descanso en la fe de Jesús. Y este grupo va a vivir por la fe. O sea, la Biblia claramente lo dice, el justo vivirá por la fe. ¿La fe de quién? ¿O de quién? ¿O de qué? ¿O en qué? Debo decir, lo que en pasa Jesús. Que cuando yo creo en la fe de Jesús, tiene una repercusión en mi fe. Cuando yo me entrego a Jesús, lo adoro, estoy dispuesto a ser fiel hasta la muerte, no hasta que las cosas se ponen difíciles. Y ser fiel es reflejarlo a Él hasta la muerte, porque para gente ser fiel hasta la muerte es, por ejemplo, si le enseñaron que hay que ponerse una maceta en la cabeza, dicen, bueno, si me la quieren quitar a la maceta de la cabeza, a pesar de que no tiene ningún sentido ese mandamiento, yo voy a morir por tenerla. Y la fe, o sea, la fe que me lleva a ser fiel hasta la muerte es estar dispuesto a reflejar a Jesús hasta la muerte. No permitir que haya una excusa para decir no reflejo a Jesús. Ni cuando viene un enemigo y me quiere matar y me quiere acusar o me quiere tirar piedras, no es esa una justificación para decir no puedo reflejar a Jesús. El hecho que yo escuche a alguien predicando una herejía no es justificación para que yo deje de reflejar a Jesús. El hecho cuando a mí se me cruza alguien en la autopista y se me cruza mal y casi me mato por él, no hay justificación, a pesar de que eso fue malo lo que me hicieron, para que yo deje de reflejar a Jesús. Me quedé pensando en lo que estabas diciendo ahora y lo que recién dijiste de lo del vino del furor, porque nunca lo habíamos visto, o sea, yo no lo había visto de esa y los efectos, o sea, del vino son pasajeros. Para volver, para seguir en ese estado tenés que seguir tomando. Verdad, buenísimo. Entonces, pero ¿cómo entonces salimos de ese estado? Porque el que toma vino va a tomar siempre vino a no ser que lo deje. Y entrando en la vida espiritual, o sea, ¿cómo lo dejamos? Conociendo realmente a Jesús y quedándonos con Jesús. Si no, vamos a seguir tomando y vamos a seguir viendo a Dios ahora, equivocado. Buenísimo. Pero Denar, ahí el Apocalipsis da a entender que el vino lo sirve una mujer. Correcto. El vino, ¿y qué es mujer? Ya hablamos de la iglesia. Es iglesia. O sea, hay iglesias, no le pongan, algunas pónganle cartel y otras no, pero hablemos de nuestra iglesia local. En nuestras iglesias locales continuamente muchas veces estamos sirviendo el vino de la ira de Dios.
Espectacular lo que dijiste, yo no lo había pensado así, que se te va eso, pero si vos vas a una iglesia donde todo el tiempo te están hablando, te están metiendo el vino de la heredad, están todos borrachos con respecto al furor de Dios. Y entonces quieren que y produce adicción también. O sea, si bien se pasa el efecto, produce adicción. Claro. Quiero más, quiero más, quiero más. Es tremendo. Esta semana justo estaba leyendo no sé si es un artículo o algo, donde estaba hablando específicamente de la Iglesia Adventista y estaba definiendo cómo la Iglesia Adventista ha dejado ciertos principios y ciertas cosas que antes se practicaban y que ya no las practicamos. Y que la identificaban y todo eso. Y que a consecuencia de eso nos hemos alejado de Dios. Es un engaño eso. Totalmente. O sea, en luz de lo que estamos estudiando aquí, es totalmente falso. Estamos bebiendo de ese vino cuando creemos esto, de que si seguimos yendo al cine, si usamos pantallas, si me visto de cierta manera, si como carne o no, si o sea, ojo, que puede haber cosas ahí que sean malas. No, claro, no estoy pero no va a ser que o sea, si eso no está, no es porque tenemos que empezar a hacer eso, sino si eso no está, es porque Cristo se fue, porque no lo dejamos a Cristo. Y es que te digo, yo mismo viví, crecí en ese mundo donde si una mujer usaba pantallas no era cristiana, era del mundo. Y cuando crecí, maduré un poco más y conocí mujeres que usaban pantallas, que amaban como Dios ama, fue un shock. Porque yo decía, espérate, ¿cómo es que...? Y que va a otra iglesia, a otra denominación, y no guarda el sábado y hace todo esto, pero yo veo que ama a Dios. De eso es lo que estamos hablando. Y yo, por ejemplo, cuando era chico, cuando veía a alguien fumando, sí, yo pensaba que esa persona estaba en pecado, por cómo me habían definido pecado, y pensaba que era mala la persona. Y después cuando conocí el Evangelio, lastimosamente como les decía, yo fui un fariseo, tuve que darme cuenta que puede haber una persona que fume y sea una persona que ame a Dios, pero está esclavizada, o sea, y puede estar trabajando, quizás no sabe tampoco o no sabía que el cigarrillo le hacía mal, y eso no quiere decir que porque yo estoy diciendo ahora yo estoy fumando en mi casa. No, a mí no me interesa fumar porque me hace mal. O sea, no quiero. Pero no quiere decir que una cuestión de salud determina, o sea, si una persona es mala o buena. Es tremendo. Esa enseñanza es tremenda. Y ahí es donde recuerdo las palabras de Jesús, que tal vez si estuviera hoy nos diría: ustedes que no fuman ni comen esto, ni aquello, en lo otro, se van a quedar afuera, pero en el reino va a estar sentado el que fumó, el que bebió. Sí, no porque lo hacía a propósito y decía, no, ahora no, sino porque... O no porque no importa. A Dios le importa que no fumemos. Es más, nos aconseja que... No está en la Biblia, pero yo estoy seguro. Si Jesús vendría acá, nos diría, no fumes. Claro. Pero es porque nos destruye a nosotros. No es por un requisito para la salvación. Exacto. Es porque nos destruye. Él nos ama. Todo lo que Dios nos pide es lógico, con su amor. Y entonces cuando nos pide algo es porque nos hace mal a nosotros. Y entonces el cambio de mente que tenemos que darnos cuenta es que en el pecado no hay felicidad. El gran problema es cuando las iglesias te empiezan a enseñar que, suponete, vestirse de verde es pecado. O suponete, caminar más de 40 pasos es pecado en sábado. No, esos son inventos que crearon los sistemas religiosos, inventos que no tienen nada que ver. Y la gente piensa que, por ejemplo, si hay una iglesia, yo fui a una iglesia donde solamente se podían vestir de blanco. ¿Una iglesia adventista? Sí. Y el que no se vestía de blanco el sábado estaba pecando. Entonces, si yo crecí desde chiquito en una iglesia así, yo voy a pensar que realmente estoy ofendiendo a Dios vistiéndome de blanco el sábado, si no me he visto de blanco. Pero nos crearon entonces... El sistema religioso nos crea una falsa realidad con respecto a la vida y con respecto a Dios, como diciéndonos que Dios exige que el sábado nos vistamos de blanco. Entonces ese es el engaño de Babilonia, que nos emborracha y nos hace borrachos. Justo eso es lo que voy a decir. Y por eso hoy ya tenemos que terminar. Llegamos al final. Esta es parte 1. La semana que viene vamos a estar enfatizando más en qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia.
Y les pido que oren por nosotros y que nos sintonicen la semana que viene, porque va a ser un estudio muy importante que tal vez revele cosas que ya tú sabías, pero tal vez vas a ver algo desde una perspectiva que nunca habías visto antes. Pero como todos, aquí lo queremos hacer a través de la Biblia y solo la Biblia. Así que te pedimos que nos acompañes la semana que viene. Gracias, Joel y Daniel, por el estudio de hoy. Recordemos que adorar significa valorar. Y cuando valoramos a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho en nosotros, o por el testimonio que vemos en las cosas que ha hecho en otras personas, entonces vamos a valorarlo y automáticamente lo vamos a querer poner siempre a Él en ese primer lugar que Él merece. Y no solo que Él merece, en ese primer lugar que va a hacer que tu vida y mi vida pueda vivir de la manera que Jesús quiere que vivamos, que es la manera que nos va a traer más felicidad, más gozo y más alegría aquí en esta tierra, en la vida que viene también. Así que nada, los dejamos ahí. Denner, si puedes cerrarnos con oración. Seguro, oremos. Gracias, Señor, te damos por este estudio, porque podemos aprender más de ti y podemos valorarte y poder adorarte por lo que tú eres, y por eso recibir tu abrazo que tanto necesitamos en nuestra vida, sabiendo que tú nos amas, y por eso nosotros también queremos amarte de vuelta. Bendícenos en este día, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más, que la pasen bien y nos veremos la semana que viene en nuestra próxima sección de Estudiamos Juntos.